Hola y bienvenido a tu canal de ciencia. Hola, les saluda Johnny Ramos, bienvenidos a este espacio del Laboratorio de Física General 1. En este video, ¿verdad? Vamos a tratar lo que es el tema de interpretación de gráficos. Como podemos ver en la imagen, podemos observar diferentes tipos de gráficos, pero en nuestro estudio nos vamos a enfocar en lo que son los gráficos de línea. Como objetivo de aprendizaje tenemos lo que es aprender la importancia de los gráficos en la presentación de informes de una práctica experimental. Y número 2, identificar las características de los gráficos para su elaboración, ¿verdad? Estos son los objetivos que nosotros nos hemos planteado y lo que yo quiero que ustedes puedan entender al finalizar la clase. ¿Por qué estudiar los gráficos? Cuando nosotros estudiamos los gráficos, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos qué información queremos obtener al momento de hacer un gráfico, ¿verdad? Y la importancia de estos gráficos es que nos permiten determinar tendencias o puntos críticos durante la experimentación. La elaboración de gráficos es muy utilizada al momento de estar haciendo informes o prácticas de laboratorio que requieren bastantes experimentos, ya que nos van a revelar cuáles son las tendencias o cuáles son los puntos máximos, cuáles son los puntos mínimos, y de acuerdo a esas tendencias nosotros podemos obtener un dato o un resultado que es lo que nosotros esperamos. Ya puede ser, si es un punto máximo, nosotros ya hemos estudiado qué representa un punto máximo, o si es un punto mínimo, nosotros también vamos a saber qué es lo que nos representa ese punto mínimo en nuestro gráfico, o si es una tendencia alcista o si es una tendencia bajista. Es bien importante conocer eh, o aprender a estudiar los gráficos de acuerdo a su comportamiento al momento de realizar un experimento. Entonces también nos recopilan información de una forma compacta, ¿verdad? Cuando nosotros elaboramos un gráfico, lo que estamos haciendo es representando una determinada información que puede ser amplia, pero la estamos representando a través de un gráfico. Por eso es que en el laboratorio de física general estamos intentando aprender a manejar lo que son los gráficos. ¿Qué características, verdad, debe tener los gráficos? En nuestro curso de 110 o en matemática general, nosotros aprendimos a elaborar lo que es un plano cartesiano. Pues ese plano cartesiano, ¿verdad?, es de suma importancia cuando nosotros estamos elaborando gráficos, porque de acuerdo a eso nosotros lo vamos a elaborar. Una de las características, o yo así los he nombrado como características de los gráficos, es que tienen una variable independiente. Esta variable independiente nosotros la podemos escoger a la manera que nosotros deseemos, pero también tiene una variable dependiente. Esta variable dependiente depende de la variable independiente. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Comúnmente, nosotros hemos trabajado nuestro plano cartesiano como X y Y, pero debemos de no estar tan acostumbrados porque las variables pueden cambiar y podemos escribir cualquier otro tipo de variable o otra letra, ¿verdad? Ahora vamos a ver la notación que podemos utilizar para elaborar un gráfico. Y vamos a utilizar la notación tradicional en el plano X, Y, ¿verdad? Aquí tenemos que Y es una función de X. Lo leemos Y es igual a f de X, que quiere decir que Y es una función de X, ¿verdad? Lo que también quiere decir es que Y depende de la variable X. Entonces, en esta notación, nosotros podemos darnos cuenta que Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. Y tendrá un valor de salida de acuerdo al valor de la variable X, ¿verdad? O sea que este valor de Y va a ir cambiando a medida que nosotros vayamos cambiando este valor de X. Esa es una de la notación tradicional que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. También podemos utilizar T igual a F de M, F igual a F de D, y V es igual a F de T, ¿verdad? Que esto es el periodo en función de la masa, la fuerza en función de la distancia y la velocidad en función del tiempo.
Esas son notaciones que nosotros podemos utilizar al momento de elaborar gráficos. Aquí podemos observar una representación de un gráfico, ¿verdad? Aquí tenemos el eje vertical o eje Y, si lo queremos nombrar así, o eje de las ordenadas, ¿verdad? A este le llamamos la variable dependiente y este es el eje horizontal o eje de las abscisas y este es la variable independiente, o sea que los valores en el eje vertical van a ir cambiando de acuerdo a nosotros vayamos cambiando los valores del eje horizontal. Entonces, por ejemplo, graficar T en función de M, es decir, el periodo en función de la masa. Y tenemos dos gráficos. Hagan pausa al video y ustedes analicen cuál es el gráfico correcto de acuerdo al ejercicio que nos están proponiendo. Ahora sí, el gráfico correcto es este, ¿verdad? Aquí este que está señalado con el cheque. ¿Por qué es el gráfico correcto? Bueno, porque T es la variable dependiente y M es la variable independiente. Va cambiando T de acuerdo a nosotros vayamos modificando la variable M. Este está incorrecto porque están tomando a la variable M como la variable dependiente y eso no es cierto. ¿Qué pasos nosotros debemos seguir para poder elaborar un gráfico? Bien, el primer paso que nosotros debemos seguir para elaborar un gráfico es identificar la variable independiente y dependiente. Ese es el primer paso que nosotros debemos tomar en cuenta. El segundo paso es definir las escalas horizontales, ¿verdad? Y verticales según valores máximos y mínimos de los datos. Cuando nosotros obtengamos los datos, nosotros vamos a determinar qué tan grandes son nuestros valores o cuál es la escala que nosotros debemos necesitar para poder representar todo ese número de datos de una manera adecuada en nuestro gráfico. Marcar las coordenadas en cada uno de los ejes, incluyendo el cero, ¿verdad? Esto es bien importante al momento de elaborar un gráfico, no olvidarnos de que el plano o nuestro gráfico debe tener un punto de referencia y escribirle qué coordenada es de acuerdo a las variables que nos estén dando. Número 4, nombrar los ejes y sus unidades, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba anteriormente, el nombre del eje y las unidades que está representando ese eje, ya pues tiene que ser en la parte vertical y en la parte horizontal. Y número 5, graficar los puntos correspondientes de los datos experimentales. Esto, ¿verdad? No necesita mucha explicación. Al momento de graficar los puntos, es bien importante que estos puntos se grafiquen de manera suave, no de una manera tosca para que el gráfico se vea bien representado. Y aquí viene la parte que les mencionaba, ¿verdad? Unir los puntos con una curva suave según el comportamiento que se indique. Y el número 7 y no menos importante, el nombre del gráfico, ¿verdad? A veces hay gráficos que nosotros no entendemos de qué se trata el gráfico. Tal vez tiene las unidades o tiene todo marcado, pero nosotros desconocemos cuál es el nombre de ese gráfico. Entonces es bien importante que el gráfico tenga nombre. Y aquí, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de dos gráficos, uno que está elaborado de manera correcta y otro que está elaborado de manera incorrecta. El error número 1 que nosotros podemos observar en este gráfico es la escala. Si ustedes se pueden dar cuenta, la escala es una escala bastante grande que se ha utilizado para elaborar este gráfico, lo que hace que los datos que nosotros obteníamos o tenemos en este gráfico se vean solo en la parte de abajo y se ve un gráfico bastante pequeño en comparación a la escala que se está utilizando. Caso contrario al segundo gráfico que sí está elaborado de manera correcta con una escala menor. El segundo error, ¿verdad? Es la forma como está nombrado el eje vertical, ¿verdad? Sería la forma correcta. El eje horizontal también es un error. Y el número 4, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que no tiene marcada lo que son las flechas.
Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y el número 5, ¿verdad? Es la forma como está trazado el gráfico aquí, que lo que hicieron solo fue escribir o marcar líneas rectas. Caso contrario en el inciso B, que está trazado de una manera suave, ¿verdad? Lo cual hace ver el gráfico más delicado y más presentable. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Cualquier duda o sugerencia puede contactarme por las redes sociales, Instagram, Facebook y en los comentarios de YouTube. Y para el caso de los estudiantes, pues a través del campus virtual. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.